Muy bien, así como lo habíamos prometido, lo prometido es deuda, dice alguien. Bueno, estoy con dos contadores, así que de deudas deben saber bastante. Aquí estamos cumpliendo como corresponde. Estamos con Matías García, presidente de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Oliva, también con el contador Javier Rodríguez, vocal por la minoría, en este caso del Tribunal de Cuentas, el órgano de contralor, si me expreso correctamente, que tiene el municipio de Oliva. Bueno, bienvenidos, gusto por Buenas noches, Santiago, buenas noches a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos muchos temas en la agenda para poder compartir con ustedes. En el programa anterior lo tuvimos visitando, ¿no?, al contador Oscar Tamis, hablando un poquito con respecto a algunos temas, y siempre es bueno tener, como se dice en el periodismo, la otra campana. Siempre es bueno escuchar cuál es el balance que hace la oposición, en este caso, con respecto a algunos temas que son muy importantes. Uno de los que no llegamos a tratar el último lunes fue el tema de la tan afamada Carta Orgánica. La tan afamada Carta Orgánica que muchas veces se ha pedido, se ha reclamado, que ha llenado muchos folletos de todos los partidos en diferentes elecciones y que de repente ha siempre quedado en el olvido, no ha pertenecido a la agenda política. Se habló a comienzos del 2016, bien digo, de una posibilidad de desarrollar esta consulta con respecto a la Carta Orgánica, la llamada a lo que tiene que ver con la construcción de esta Carta Orgánica que marcaría un comienzo y un antes y un después. Cuéntenme un poquito qué es lo que opinan con respecto a esto, qué posibilidades hay, pensando que ya estamos en un año previo a las elecciones de 2019. Resulta que comenzaste tu programa con la palabra deuda y resume concretamente el tema de Carta Orgánica. Es una deuda. Es una deuda en particular de este Poder Ejecutivo. Recordemos que desde fines del 2007 o principios del 2008 ya se dictó una ordenanza que propiciaba la Carta Orgánica y que le delega al Ejecutivo la instancia del llamado a la convocatoria para elegir, llamémosle, convencionales, para poder redactar la Carta Orgánica. Y bueno, estamos en el 2018, transcurriendo casi estamos llegando al inicio del Mundial, que es la mitad del año, y bueno, es lamentable, sobre todo desde el crecimiento institucional que le daría a Oliva la Carta Orgánica. Por ahí la gente diría, ¿en qué nos va a cambiar la vida? Probablemente en el ida y vuelta diario no, tenemos que ser realistas, pero sí en todo lo institucional es un paso adelante, es un crecimiento. Hemos tenido el tema de consulta popular, con un debate el año pasado y toda esa situación. Se hubiese podido zanjar de otra manera con la Carta Orgánica y muchos otros temas, pero bueno, como para poner uno de referencia, ¿verdad? Sí, Matías, contame cuál fue tu visión. ¿Pensás que la Carta Orgánica, como otros temas, son deudas del oficialismo local? Bueno, sin duda que sí, porque la Carta Orgánica es un anhelo, creo que de todas las fuerzas políticas de Oliva. Como dice Javier, ya hace más de 10 años, digamos, que está como esa deuda pendiente. Y que al 2018 Oliva no tenga su Carta Orgánica, creo que habla primero de una falta de voluntad o de interés desde el oficialismo para llevarla a cabo. El radicalismo siempre ha propuesto que la Carta Orgánica, o sea la convocatoria, se lleve a cabo en periodos electorales para evitar una erogación mayor para el municipio, digamos, para que no sea un tema costoso. Pero bueno, sin duda que han pasado una serie de elecciones y el proyecto de Carta Orgánica ha quedado dormido. Me imagino que pensando que todavía, porque siempre decimos cuando se empieza a decir esto, bueno, no se lo puede agregar porque ya estamos muy encima de las elecciones. Hoy estamos todavía en un tiempo importante para poder diseñar todo esto y para poder avanzar en una Carta Orgánica. Pienso en Hernando, pienso por ejemplo para una ciudad, digamos, de la misma tipología que Oliva, y es importante porque ha diseñado y Hernando ha zanjado varias discusiones que ha tenido en su historia reciente, desde el 95 para aquí, a través de su Carta Orgánica, ¿no? Sin duda, y creo que sería una buena medida, estamos en una buena época del año para proponerlo y que cada fuerza política pueda llevar sus mejores hombres y mujeres, convocarlos como convencionales para que, bueno, Oliva pueda tener un buen texto orgánico, una buena carta, una buena ordenanza madre para que rija los asuntos que día a día, cotidianamente, los olivenses atravesamos. Y bueno, hoy en día
estamos regidos por una ley provincial que en varios aspectos está obsoleta. Cuéntame un poquito. Sin ir más lejos, perdón, sí. Sin ir más lejos, el sábado estuve en una jornada de capacitación en General Dehesa para tribunos de cuenta. Y tenemos dos leyes, la 8102 me parece, que es la que establece el tema organizacional de las municipalidades y o comunas, pero por derivación también para el Tribunal de Cuentas tenemos la 7000, no recuerdo el número, soy medio jodido con los números, pero sí la esencia de esta situación es que con carta orgánica esta situación estaría ordenada, zanjada y claramente establecida. Claro. Realmente es un tema que seguramente cuando avancen los meses, seguramente todas las fuerzas políticas darán su pensamiento y también estarán tratando esto. Me quería ir con respecto a esta reunión departamental que han tenido la Unión Cívica Radical aquí en la ciudad de Oliva. Lineamientos, características, temas tratados con respecto al radicalismo que abarca la ciudad de Oliva, pero también que le excede en el circuito. Cuéntame un poquito cuáles son las lecturas, las aproximaciones. Sabemos que esto tiene que ver y tiene desarrollo con respecto a lo que va a suceder el año que viene. ¿Quién quiere comenzar? El radicalismo en la ciudad de Oliva ha podido convocar a una reunión departamental del departamento tercero arriba hace algo alrededor de 5 años que no se lleva a cabo en Oliva, y teniendo en cuenta la importancia del circuito de Oliva dentro del departamento, que debe estar entre la segunda y tercera ciudad más importante en cuanto a población y actividad económica, sin duda que ha sido muy bueno para el circuito, para los radicales de Oliva, poder asistir a una reunión en nuestro comité. Los lineamientos básicamente es poder trabajar de cara al 2019 con un circuito que tenga un candidato propio del radicalismo, dentro de la provincia, dentro de Cambiemos, porque sin duda que el departamento tercero arriba es un departamento que le ha dado mucha satisfacción al radicalismo y que ha sido en periodos eleccionarios determinantes, ha sido pujante y ha podido o ha otorgado algunas victorias para el radicalismo o algunas buenas elecciones, y sin duda que en la conformación del 2015 la cabeza, digamos, en el departamento no fue un hombre del radicalismo, y eso lo pagó caro, digamos, Cambiemos a nivel departamental. Recordemos que Unión por Córdoba tuvo una victoria un poco holgada. Entonces, bueno, creo que la idea es no volver a cometer viejos errores. Entonces, un poco ese fue el lineamiento que se dio a cabo en nuestra casa partidaria. Javier. Y por otro lado, o continuando con ese enfoque, la semana pasada, el jueves de la noche, estuvimos reunidos en Hernando. 15 días anteriores habíamos estado en las Perdices. No, también en Hernando, después hicimos Perdices y después y nuevamente Hernando en otra reunión en la que justamente estos lineamientos que plantea Matías son el eje, recuperar el departamento. Un departamento que hace varios años, varias elecciones, que es ganado por Unión por Córdoba. Y entonces en esta última del 2015, donde todo el tema Cambiemos estaba así iniciándose, hubo quizás alguna situación de desencuentro entre los organizadores, y bueno, el trabajo concreto en el departamento es que hay que trabajar para mejorar mucho la participación y llegar al 2019 con un buen candidato, un candidato radical para recuperar el departamento. Realmente yo pensaba cuán cómodo puede sentirse o cuán incómodo, depende cómo lo preguntemos. Yo preguntaba en la editorial, decía, ¿existe la posibilidad, como ocurre en la vecina localidad de Oncativo, de un Cambiemos en este caso de Oliva, o es una posibilidad que directamente diríamos no existe en el panorama electoral próximo, por lo menos en el 2019, la posibilidad de un Cambiemos unificado? Pensemos coalición cívica, PRO y radicalismo. ¿En Oliva eso es directamente imposible? Sí, pero te quedaste afuera con el Frente Cívico. ¿Lo tenemos que agregar al Frente Cívico? Lo agregamos. Pero lo agregamos. Digo, el Frente Cívico es la fuerza mayoritaria hoy en Oliva. Usted dice que no es, usted dice que el PRO no es la fuerza mayoritaria. Desde ya que no. En el 2015, estas elecciones pasadas, la conformación era PRO,
con un candidato dentro de la estructura, Frente Cívico con el 90 y pico % de los candidatos, que eran los que venían gobernando, y algunos más que se incorporaron al equipo, y Partido Fe. ¿Sí o no? Así es. Correcto. Entonces, cuando hablamos del PRO acá en Oliva, realmente a mí me llama un poco la atención, porque ya no distingo PRO de Frente Cívico. Parece que el Frente Cívico hubiese quedado desmantelado de un día para el otro. Pero más allá de eso, el radicalismo hoy es minoría. Y es claramente, si lo queremos ver en estos términos y para que todos nos entiendan, es claramente oposición a este gobierno municipal actual. Ahora, un expresidente alguna vez dijo que la política es el arte de lo posible. Así que el radicalismo no abre ni cierra puertas. Nosotros estamos trabajando, marcando los errores, si se quiere, y también realizando propuestas, que gratamente nos encontramos en algunas con el paso del tiempo identificados. Como por ejemplo la propuesta de la reducción de hace unos días de la tasa de gas, me parece. Exactamente, de la contribución por 2 periodos. Hace 2 años que el radicalismo viene proponiendo en sendos ordenanzas de presupuesto la reducción de la tasa municipal de gas, la reducción de la tasa de energía eléctrica. Y a nosotros nos gratifica que, aunque sea una pequeña proporción, haya sido aprobada el otro día en el Consejo Deliberante por unanimidad, a propuesta de un Poder Ejecutivo acorralado por la situación imperante a nivel nacional. Ahora, esta realidad, no sé cómo lo ves, Matías, pero esta realidad con respecto político, cuando yo decía la imposibilidad de poder construir un Cambiemos en Oliva, resulta de estas diferencias en algunos puntos casi reconciliables, daría la sensación. Y hoy por hoy nosotros lo vemos muy alejado, es verdad. Creo que sin duda que el radicalismo y el oficialismo tienen principios, al menos políticos, opuestos. Sin duda que Cambiemos se ha conformado de arriba para abajo y no ha llegado la conformación de la mesa Cambiemos a los municipios. Muchos municipios de la provincia de Córdoba no existe Cambiemos, la conformación de Cambiemos no está. Quizás cada partido trabaja en épocas de elecciones en etapas intermedias, pero en lo que se refiere a las localidades no existe. Y bueno, y hoy por hoy yo lo veo alejado. Y si llegase a darse, digamos, que hay que conformar Cambiemos, creo que cada partido está en condiciones de poder plantear su candidato y llevarlo a una interna, digamos. Como se ve hoy, como lo vengo viendo yo desde hace un tiempo, ahí somos un antónimo, digamos. Claro, yo pensaba con respecto a varios temas donde yo decía, bueno, hay una diferencia, hay una cuestión distintiva. Hace un tiempo atrás dialogábamos con Javier Rodríguez a través del diario y él nos contaba algunas cuestiones que me decía irregularidades, cosas que no me gustan, cosas que no estoy de acuerdo, creo que deberían hacerse distinto, que deberían trabajarse distinto con respecto al control. Un órgano que no genera leyes, que no genera cuestiones, estoy hablando del Tribunal de Cuentas, pero que sí ejerce un contralor, es decir, con respecto a las facturaciones, a los egresos de la municipalidad. Y me planteaba un tiempo atrás, me decía, hay cuestiones que no cierran, gente que trabaja en obras o está a cargo de obras y que por allí no es registrado como empleador en AFIP. Sí, justamente hablábamos ahí fuera del aire cuestiones que tienen que ver con la parte contable, que ya vamos a llegar al caso, pero ¿estas cuestiones sucedieron o todavía suceden en el municipio local? Todavía suceden. ¿Te referías al tema de los empleados? De los terceros que contrata la municipalidad, tienen obras importantes y todavía sucede, sí. Eso sigue sucediendo. Y además, ahora desde hace 1 año y medio, no recuerdo, podemos nombrar 5 o 6 operaciones de compra de... Bueno, creo que el otro día debes haber cubierto la noticia de un aparatito que, a ver si lo digo bien, una Bobcat. Claro, la dijo la marca en la plaza. Sí. Una palita cargadora, si no me equivoco, una palita cargadora, no. $1 millón la inversión. Bueno, ¿y cómo se compró? Por compra directa. Claramente lo tenemos que decir. Autorizado vía Consejo Deliberante. Ahora, el tratamiento de las compras directas cuando excede una determinada cifra, le vamos a explicar a la gente que hay para comprar directamente el intendente o el Poder Ejecutivo.
no tiene que superar una determinada cifra, que 250.000 pesos, si no me equivoco de memoria, es la actualidad. Luego de eso debemos ir a licitaciones. Y podemos nombrar 5 o 6 situaciones donde se han comprado por cifras muy importantes. La pala grande que trabaja en el basural, 3,5 millones, se deben acordar, el año pasado. Ninguno de esos casos se llamó licitación. Ninguno. Nosotros desde el Consejo Deliberante, los concejales nuestros apoyaron y me consultaron, lo hicimos en conjunto, la obra del techo de la comisaría. Eso es un elemento que vale porque tenía necesidad y urgencia. Estamos hablando de un edificio policial público de la provincia, donde vienen los fondos y demás. Ahora, la excusa para comprar un tractor no puede ser que llegue el verano y que tenemos que cortar el pasto. No sé cuál habrá sido la excusa porque no leí la ordenanza de la palita cargadora última. Pero cuando hablamos de necesidad y urgencia, hablamos de necesidad, de urgencia y de casos de excepción. Aquí la compra directa se ha hecho una regla. Entonces los olivenses no sabemos si no podríamos por licitación haber comprado alguno de todos esos implementos que compró la municipalidad con menor precio. No sé si... No, en eso tenemos serias discrepancias nosotros. Ahora, cuando planteamos... No estamos negando la necesidad del implemento o la compra en sí. El método, el mecanismo. Lo mismo pasó con el proveedor de construcción del canal Calle Rioja. Un escándalo no haber controlado que la normativa de AFIP lo plantea, que un monotributista haga semejante obra, le paguemos una determinada cantidad de millones de pesos y en los últimos 12 meses desde la municipalidad no hayamos controlado. Yo desde la vocalía lo propongo y por ese pedido es que surge todo este tema de Calle Rioja. Y no sé si la gente sabe, pero le vamos a aclarar, a ese proveedor se le han abonado cifras millonarias en los últimos 2 meses, cuando debería haberse realizado las retenciones correspondientes de impuestos a las ganancias y de IVA cuando superara 800 o 900 mil pesos. Ahora, y en la actualidad, desde el 1 de abril, ha cambiado su condición impositiva y tampoco tiene empleados. Entonces, cuando planteamos el tema de los empleados, lo planteamos desde el punto de vista de las responsabilidades que al municipio le pueden caber en caso de algún accidente laboral que tenga esa empresa con ese empleado. No lo hacemos porque nos gusta darle la contra al intendente. No. Desde el Tribunal de Cuentas somos un órgano de control, pero también de colaboración, para que la gestión del intendente, sea el que sea, se lleve dentro de las normativas correspondientes, ¿me explicó? Tenemos que explicarle esto a la gente. No se trata de decir que no para darle la contra a un intendente que es de otro signo político. No. Se trata de que prevengamos, de que lo ayudemos al intendente y al gobierno en general. Ahora, desde el oficialismo planteaba, plantear o decir, desde el oficialismo dice, bueno, pero nosotros lo llevamos al deliberante. Lo llevamos al deliberante, se aprobó en el deliberante. Pero entonces no hagamos ordenanza de presupuesto y tarifaria. Si la vamos a revocar con otra ordenanza dentro de 1 mes, 3 meses, 5 meses, 1 año. Todas las compras han sido directas. Todas, no la excepción. Todas. ¿Sabes cuál es el importe de compra, límite de compra directa en la ciudad general de esa? 60.000 pesos. Sí, escucharon bien. 60.000 pesos. Bueno, nosotros tenemos 250, no cuestionamos los 250. 4 veces más en orden. Sí, pero al margen de eso, lo que cuestionamos y lo que nos parece que debe ser corregido de manera urgente es que se hagan las cosas como la normativa indica. Y es verdad lo que vos decís. Pero entonces no hagamos ordenanza de presupuesto. Si después con otra ordenanza la corregimos. Ahora también otra cuestión que se planteaba es la deuda en dólares. En la última declaración del intendente también
ahí lo hago partir también a Matías, decía con respecto a la deuda en dólares que se está pagando una propiedad de familia Acti que se ha adquirido por parte del municipio, que está muy cerca allí del municipio de la calle Belgrano, y también una deuda que tiene que ver con el Córdoba Ilumina, este convenio que habían adquirido. Ahora el tema es del iluminario LED, muy bien me aporta Matías. Una deuda que prácticamente se ha tomado con un dólar de 17 pesos. Sí, 16 menos. Pesos siendo generoso, yo diría 15.50, pero bueno, ustedes que son contadores ambos podrían aclararme el tema. Una deuda que hoy se ha multiplicado. Sin duda, o sea, por lo menos en un 50% se ha visto incrementada. Como bien vos decís, el valor de esa propiedad y el de la luminaria LED, que hay que recordarle a la gente que eso no ha sido algo gratuito para el municipio, sino que cada vecino paga el valor de su luminaria, de la luminaria que tiene enfrente. Entonces, bueno, creo que esas dos erogaciones o deudas que son grandes pueden traer una complicación a futuro, incluso en la actualidad, ya que recordemos que hoy creo que el dólar cerró con baja, pero está arriba de los 24 pesos. Entonces creo que para las arcas del municipio, que están totalmente dependientes del peso, tener obligaciones atadas al valor del dólar, pueden traer más de un dolor de cabeza. Y ahora aprovecho que ustedes dos son contadores, este tema de tener una persona que esté a cargo, y ahora me voy a la parte más técnica, a cargo de una empresa o a cargo de un emprendimiento donde uno diga, bueno, yo tengo que no registro como empleador en AFIP, ¿eso merece una intervención de parte del organismo nacional, federal, con respecto al hecho de yo estar como monotributista supuestamente no figurando como empleador y haciéndome cargo de una tarea que obviamente como el Canal Rioja no la va a hacer, prácticamente no la va a hacer una persona sola, necesita otras personas? Entonces, ¿qué intervención desde su sapiencia como contadores se puede hacer ustedes teniendo la prueba de esta supuesta irregularidad con respecto a estas personas? Bueno, yo creo, primero, voy a adelantar, creo que si el municipio primero no controla a sus proveedores y a los que están ejecutando obras, si tienen o no empleados en relación de dependencia, viendo que hay personas externas que están trabajando, sin duda que es una forma de fomentar el empleo no registrado. Se está fomentando, vamos a decirlo en criollo, el trabajo en negro. Entonces creo que partiendo desde el municipio se debe ejercer el control y bueno, y no darle obras a este tipo de proveedores que son, o sea, primero que no tienen una estructura muy grande y segundo que no tienen personal a cargo. Claro, realmente llamativo, y se lo ha denunciado en varios momentos por parte de la oposición. Nosotros lo manifestamos porque nos parece importante decirlo, que la gente sepa, que nuestros ciudadanos o conciudadanos se enteren de esta situación, porque no va a ser gratis para todos los ciudadanos, para Oliva, así como no es gratis la compra de luminarias, además en dólares, no va a ser gratis si ocurriese un accidente. Porque acá estamos hablando del hecho puntual del accidente, pero además ha sido muy claro Matías cuando dice que hay impuestos nacionales que se están dejando de abonar, y el fisco es, el Estado es uno solo, tiene 3 niveles, nacional, provincial y municipal. A veces la gente lo ve muy dividido, pero claro, lo ve muy dividido, pero es uno solo. Es decir, permitir eso es permitir en cualquiera de los niveles el tema de la no registración o el tema de haber comprado aquel camión hace 1 año y medio o 2 sin la factura correspondiente. También y eso llegó al Tribunal de Cuentas y yo me opuse con elementos y finalmente se aprobó por mayoría con mi voto en disidencia. Y lo sigo manifestando, no podemos permitir desde el Estado municipal que se dañe a otro fisco, en este caso nacional. Sí, realmente es una cuestión... Ya si desde el Estado municipal generamos esa situación, realmente es grave. Ahora, evaluamos, porque yo escuchaba y preparando el programa para hoy, veía la cantidad de personas que están precarizados dentro del sistema del Estado municipal. No solamente de Oliva, sino en Cativo. Estamos hablando de los que se denominan jornalizados o personas que no tienen un contrato directo que los une con el municipio. Hablando un poco con algunos empleados me decían que es una suma de empleados importantes, que no solamente en el Estado municipal sobre todo, hay personas que no tienen un contrato de trabajo y que
ejercen tareas sin ese debido contrato. Me imagino que debe ser una problemática que seguramente ustedes no están ajenos a la misma y que seguramente les ha llegado esa misma información. No, sin duda que es una problemática complicada y además tenés aristas, ya entras en aristas de todo tipo, digamos, en cuanto a que vos tenés gente que necesita trabajar, que quiere trabajar, y ese tipo de situaciones es indeseada totalmente. Y todo esto que estamos viviendo en este último periodo, que se habla de el achique, el ajuste y el sinceramiento fiscal a nivel nacional, provincial y municipal, es porque los estados municipales, en términos generales, y los estados provinciales, también en términos generales, ni que hablar el estado nacional, gastan mucho, gastan más de lo que finalmente les ingresa. Entonces, hagámoslo a una familia sería insostenible que gaste más de lo que gana, de lo que cobra un integrante o dos, y entonces se hace todo un poco inviable. Ahora, ¿cómo están las finanzas o cómo creen ustedes? Seguramente dialogan y comparten información y demás. ¿Cómo están las finanzas del municipio de Oliva? ¿Cómo creen ustedes que están las finanzas ya en el final de un ciclo, ya tercera elección continua y mandato continuo del intendente Tames? ¿Cómo están ya llegando al final las finanzas del municipio local? Bueno, vamos a recordar que es complicado, digamos, desde el Tribunal de Cuentas podemos controlar el gasto y sabemos a dónde se gasta, pero esencialmente no tenemos acceso a los ingresos cuando llegan los fondos y todo eso. Pero sí es importante destacar que en el último tiempo, en lo que va del mes de mayo y en el último tiempo de abril, han disminuido los gastos y tenemos muchas órdenes de pago que son órdenes de pago de situaciones como el pago de la luz, que se liquida con menos tiempo. Entonces hemos notado una ralentización en el esquema de gastos. Bueno, puede ser propio de todo este tema, no está ajeno el tema de que se le ha demandado a la provincia por una cuestión de fondos que no se han coparticipado. Y bueno, puede venir también todo ese tema por allí, ¿verdad? Claro. Lo llevo a la parte política, ¿les parece? ¿Me acompañan? Quería preguntarle, Matías, con respecto a esta posibilidad, ya que estuvieron reunidos del radicalismo a nivel departamental. ¿Tiene candidatos ya el radicalismo para el 2019 en Oliva? Bueno, toca un tema bastante interesante. Creo que el radicalismo, a diferencia de años anteriores o de experiencias anteriores, sobre todo lo que es la conducción del circuito en los últimos 2 o 3 años, ha cambiado un poco la modalidad de trabajo y la conducción, en el sentido de que se ha hecho una conducción bastante horizontal, donde hay mucha participación, se ha tratado de eliminar el verticalismo, y lo que nos lleva a estar a menos de un año quizás de la convocatoria de elecciones municipales, con muchos jugadores con posibilidad de acceder a una candidatura a intendente. Entonces abre, creo que un poco el juego y permite quizás oxigenar el partido y brindarle a la gente o a los integrantes mismos del partido caras nuevas, digamos. Después, quien termine accediendo a la candidatura será una cuestión de análisis y de trabajo dentro del partido, pero no llega el radicalismo, quizás como otras elecciones, con los tiempos más apretados, sino que venimos con un muy buen trabajo previo, quizás desde hace 3 o 4 años ya. Javier, contame un poquito cuál es tu visión ya dentro del radicalismo en esta cuestión de una posible candidatura. Algunos hablan de poder incluirte como concejal dentro del listado de la música radical. ¿Esto es cierto? ¿Un rumor? ¿Es mentira? No sé si es... No se analizó esa situación. Yo creo que las opiniones de la gente son válidas. Es decir, en una encuesta de tu periódico, la gente a veces tiene 4 o 5 alternativas y luego aporta otras personas, como vos bien detallaste. Y bueno, a lo mejor alguno o alguna persona cree que eso puede ser posible. A mí no me disgusta ninguna situación. Yo
creo que debemos todos participar, debemos ser más amplios en la participación. Y entonces no me desvela un... Yo puede que para las próximas elecciones, lo digo claramente, sea candidato a algún cargo, o puede que no. Tenemos gente capacitada, tenemos gente joven en condiciones técnicas para poder realizar la tarea. Lo que sí estoy tratando de hacer es un aprendizaje con este tema de las capacitaciones, que no es un dato menor. Y sí, me gustaría trabajar en el futuro, si el radicalismo es gobierno, si gana las elecciones, me gustaría darle al Tribunal de Cuentas otra impronta. Me gustaría que el Tribunal de Cuentas tenga otra participación concreta, más importante, porque hay muchos aspectos que se pueden mejorar. Yo quiero agregar algo que me faltó también. Hoy en día el radicalismo, no quiero pecar de soberbio, pero si no es la única institución política, es una de las pocas que es formadora de dirigentes. Es decir, le abre la posibilidad a personas que se interesen por la política de participar y de tener protagonismo que quizás en otras fuerzas políticas no se ve o se ve en menor medida. Entonces, creo que eso es bueno para todo aquel que siente la vocación política de poder participar y acercarse a nuestra institución. Una cortita para los dos. Puede ser, en este caso, la Unión Cívica Radical es parte del oficialismo nacional. ¿Sí? Desde ya. ¿Qué visión tienen? Le pido una respuesta descuenta, pero que sea clara con respecto al panorama económico y político, básicamente, de lo que está ocurriendo en este primer cuatrimestre, o ha ocurrido en este primer cuatrimestre del año 2018, con la administración de Mauricio Macri y Nicolás Dujovne al frente de Economía. Bueno, los últimos actos del presidente indican que lo que desde el radicalismo a nivel nacional se le había planteado en los inicios del 2016 se plasman ahora. Es decir, ha vuelto el correligionario mendocino que fue candidato en las internas, Ernesto Sanz, como hombre de consulta del presidente. Y no es un dato menor, aunque a la gente le parezca insignificante, que el ministro de Economía vaya a ser el que coordine de ahora en adelante los ministerios del equipo económico. Que vuelva a ser ministro de Economía, digamos. Claro, que vuelva a ser ministro de Economía. Lo que queda claro que no era, o lo era de manera formal, pero de manera informal estaba ese gabinete de economistas gobernado o dirigido por dos personas, que son parte del equipo, o lo que le llaman la mesa chica del presidente. Consideramos que el presidente tiene claro el rumbo, pero es importante que permita y que escuche un poco tanto a Lilita como a Sanz y a algunos radicales que le han planteado cuestiones que son importantes para la situación política argentina. Matías, ¿tu opinión? Sí, creo que sin duda Macri, que a veces lo acusan de tener poca política, como quien dice, ha sabido leer la situación y ha convocado viejos referentes, algunos quizá con algunas heridas, para que se sumen al equipo de trabajo. Y sin duda que lo que ustedes decían de Nicolás Dujovne es algo positivo, porque el mercado necesitaba señales, necesitaba confianza. Y creo que dejar a Dujovne a cargo de, creo que son 9 ministerios en total, habla un poco de tratar de darle confianza al mercado, sobre todo. Recordemos que Argentina en algo más de 10 días perdió unos 11.000 millones de dólares en reservas por fuga, digamos, y lo que muchos pintaban como el martes anterior como un escenario negro, al final se renovaron todas las LEVAC, incluso se incrementó, y creo que eso vino a traer un poco de calma a la economía. Pero se vienen tiempos complicados en lo que es la economía, en lo que respecta a los vencimientos de la economía. Creo que lo que debe hacer la presidencia y cada uno de los ministerios es brindar tranquilidad y confianza. Creo que la comunicación de la posible intervención del FMI no ha sido de la mejor manera.
el FMI en los argentinos genera una cierta desconfianza, un cierto resquemor por lo que ha pasado a fines de los 80 y principios de los 90, pero creo que puede llegar a ser algo positivo, dado que, bueno, si hay que reconocer algo bueno en materia económica del kirchnerismo es que no nos dejó una deuda externa grande, lo que le ha permitido a este gobierno tomar otros mecanismos, y creo que lo que va a hacer el FMI sin duda es exigir disciplina fiscal, y es lo que le está faltando a Argentina y lo que le está faltando a este gobierno. Es decir, tenemos, como decía Javier, un Estado muy grande. Entonces, si el Estado no se achica, no hace los recortes necesarios, si la planta política no da el gesto que hace falta de decir reducción de salarios, planta política estoy hablando, no de empleados, creo que si no encaminamos la economía y el Estado desde ese punto de vista, Argentina va a tener problemas coyunturales cada 2 o 3 años. Entonces, bueno, creo que es una situación complicada, pero se ha dado un golpe de timón que creo que puede llegar a ser positivo. Si me permitís un detalle, desde lo estrictamente político, me parece un gesto válido la conferencia de prensa. Hace mucho yo no recordaba quién había sido el anterior presidente que daba una conferencia de prensa en los términos que se dio, respondiendo preguntas durante unos 40 minutos. Desde mi humilde rincón y de mi punto de vista, esto debería repetirlo el señor presidente más seguido, y no las reuniones con los aplaudidores al frente, no, con los periodistas, con la gente que le pregunta lo que la gente quiere saber. Y no solo el señor presidente, el gobernador y, por qué no, el intendente. Esa es la comunicación válida que la gente puede verlo al presidente, verlo al gobernador, que responda a las preguntas libremente. Muchas gracias a los dos. Gracias a vos y felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Vamos a buscar la pausa de esta manera. Enseguida regresamos con la segunda parte de Asunto Político, ciclo 2018.